Y vamos ahora con el compañero Rogelio y su intervención que hemos dicho que va sobre la ética del periodismo. Yo pienso que puedo hablar. Buenos días, muchas gracias a la Universidad de Cádiz y al INDES por la invitación para participar en ese evento. Es un honor estar, es un honor estar con vosotros hoy. Y bueno, voy a hablar de preocupaciones éticas en la cobertura de desastres. Entonces voy a dividir mi participación en tres partes: límites éticos, riesgos éticos y desafíos éticos. Un importante periodista brasileño decía que el periodismo es la práctica diaria de la inteligencia y el ejercicio diario, cotidiano del carácter. Es decir, el periodismo no se sustenta solo por el cumplimiento de normas técnicas y por la ejecución de procedimientos repetidos, mecánicos, autómatas. El periodismo se define por una técnica y también por una ética. Y la ética profesional en el periodismo no solo apunta patrones de conducta para los profesionales, sino también define valores y estándares de excelencia y fortalece al que es el mayor patrimonio de un periodista: la credibilidad. Al actuar con ética, el periodista se obliga a proceder de forma técnica y profesional y se obliga también a respaldar sus decisiones en principios y valores aceptados por su público. Al final, el periodista debe servir a la sociedad. La ética periodística se apoya en la búsqueda de la verdad de los hechos por la precisión y corrección de las informaciones, por la pluralidad y diversidad de fuentes. La ética periodista se pauta por el equilibrio en las coberturas y por la búsqueda del contradictorio. La ética periodística persigue el rigor de escrutinio y se alimenta de la libertad de expresión. La ética periodística se orienta por el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. No hay buen periodismo que sea solo técnicamente bueno. El buen periodismo debe ser técnicamente bueno y éticamente irreprochable. Sin esas dos condiciones, el periodismo se ve perjudicado en su esencia y conciencia. Como cualquier práctica, el periodismo tiene límites. Estos límites pueden ser técnicos, operacionales, logísticos, humanos y éticos. Límites éticos, que son los que más me interesan hoy, son señales que orientan a los profesionales en la búsqueda, tratamiento y divulgación de la información. Son, por lo tanto, límites de acción, condicionados sobre todo por criterios morales, de conciencia y convicción. De esa forma, son los límites éticos que moldean la acción del reportero en insistir o no en una entrevista con una fragilizada víctima de catástrofe. Son los límites éticos que incentivan o no al reportero fotográfico a hacer el registro de un cadáver en el lodo. Son los límites éticos que llevan al editor a publicar o no la identificación de supervivientes, pudiendo incluso contribuir al aumento de su dolor ante la tragedia. Cada cobertura tiene sus especificidades y la cobertura de tragedias está llena de aspectos sensibles y delicados. Por eso cabe aquí recordar algunos límites éticos. El periodista no puede explotar el dolor ajeno. Los periodistas deben cuidar para que su trabajo no cause estigmatización social de las víctimas y de sus familias y de supervivientes. Periodistas
y medios de comunicación no pueden exponer innecesariamente a las víctimas, sus familias, testigos y supervivientes. Ante la dificultad de obtener información, los reporteros deben evitar especulaciones. Reporteros no deben causar alarma ni apelar al sensacionalismo. Los periodistas deben renunciar al morbo. Los editores deben duplicar su responsabilidad en la toma de decisiones sobre qué información sensible o potencialmente sensible se hará pública. Los fotógrafos y los camarógrafos deben ser muy parsimoniosos en la producción de las imágenes impactantes, teniendo la preocupación que ellas principalmente informen. No se haga solo diversión o entretenimiento. Los periodistas también necesitan redoblar sus preocupaciones por la precisión y la corrección de información, ya que la divulgación precipitada o errónea de algunos datos puede aumentar la desesperación de personas ya fragilizadas en la tragedia. La privacidad y la intimidad de las personas afectadas deben ser respetadas aún por los periodistas y los medios. Al mismo tiempo, los periodistas no podrán atenuar las responsabilidades de personas, gobiernos o empresas implicadas en la tragedia. Los periodistas deben actuar con cuidado, prudencia, empatía y respeto al abordar a las víctimas. Familias, testigos. Periodistas deben guiarse por el consentimiento informado de sus entrevistados, observando que la publicación y republicación de ciertos contenidos pueden agravar sus estados emocionales y debilitarlos aún más. Los equipos no deben seducir por la prisa, por informaciones, ni por la presión por resultados de las coberturas, motivada sobre todo por las redes sociales. Los equipos deben resistir el instinto de manada en coberturas del tipo, estableciendo políticas editoriales propias, responsables y bien definidas. Los periodistas y los medios deben ser conscientes de sus responsabilidades, como ha dicho Carlos anteriormente y Marcia también, al informar sobre tragedias, teniendo en cuenta que su trabajo afecta a las personas. Hay todavía otros tantos límites éticos en las coberturas de desastres, pero los que ya mencioné hacen más claras las directrices para un trabajo responsable y de los profesionales y los medios en situaciones extremas. Vamos a la segunda parte de mi charla, la que se dedica a los riesgos éticos. Yo defino riesgo ético como un conjunto de condiciones indeseables que fragilizan el proceso de producción periodística, minando la credibilidad de reporteros y editores, comprometiendo la calidad informativa y alejando el periodismo de sus misiones. Es importante señalar que los riesgos éticos a menudo se confunden con errores y deslices deontológicos, pero los riesgos éticos se refieren sobre todo a las condiciones y a las posibilidades que conducen a tales fallas. En ese sentido, voy a enumerar algunos de los riesgos éticos que más me preocupan. Prisa en la divulgación de informaciones aún no suficientemente apuradas. Ansiedad por recoger testimonios de las víctimas. Falta de empatía de reporteros y editores en el abordaje e interacción con las víctimas. Despreparo técnico para cubrir tragedias. Fragilidad emocional de los profesionales en campo que pueden sufrir choques o estrés postraumático. Sobrecarga y acumulación de trabajo de equipos de cobertura.
precariedad de las condiciones de producción, rutina editorial pautada por el ritmo y el humo de las redes sociales, y entorno informativo confuso o que se llama de un ecosistema de desinformación. Yo quiero detenerme un poco más sobre este riesgo ético que se ha convertido en una amenaza real y frecuente en los últimos años. Bajo el nombre de noticias falsas, posverdad o contaminación informativa, el fenómeno ha contribuido a la incredulidad en las instituciones, al caos informativo, a la desesperación y a la alarma social. En la reciente tragedia de Brumadinho, en Brasil, hace 11 días tampoco, pocas horas después, fue el 25 de enero, pocas horas después de la oleada de lodo, ya circulaban en las redes sociales un vídeo falsamente atribuido a aquel desastre. Las escenas eran dramáticas y mostraban un tsunami, una ola gigante de lodo barriendo vehículos. Fuera había las voces de dos personas desesperadas y que no hablaban en portugués, sino en un lenguaje muy extraño que se habla en Brasil. Sin embargo, el vídeo se ha propagado como un virus en las redes sociales abiertas y cerradas. Afortunadamente, las agencias de fact-checker desmintieron que este vídeo trágico se había hecho en Brumadinho. Era un vídeo de Laos, en Asia, de años atrás, de otra tragedia, de otro desastre. ¿Por qué alguien publicó este vídeo como si fuera en Brumadinho? ¿Cuál es el interés de engañar a otras personas sobre aquello? ¿Qué tipo de ventaja se puede tener con eso? No sé responder a estas cuestiones. Sé que en una semana del desastre, hubo 7,8 millones de menciones al crimen en Twitter y más de 26,9 millones de interacciones en Facebook. Según un estudio de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, entre los 100 enlaces difundidos en Facebook, 30 de ellos tenían algún contenido falso, como declaraciones inexistentes o vídeos cuestionables. Es una tasa altísima de inverdades. Este ambiente de desinformación y mentiras es un brutal riesgo ético en situaciones límites. Paso entonces a la parte final de mi participación en esta mesa y listo algunos desafíos éticos que considero inaplazables para el periodismo en la actualidad. Los profesionales y las organizaciones de medios, los medios, deben formular y adoptar protocolos de seguridad para ese tipo de cobertura. No basta con implementar soluciones de terceros. Es necesario que estos protocolos sean concordantes con la dinámica local. Un protocolo para Cádiz, otro para Huelva, otro para Sevilla, otro para Baleares. Porque son condiciones distintas, ¿no? Es necesario que esos protocolos entonces sigan la dinámica local con la dimensión del vehículo de comunicación y con la capacidad de trabajo de sus profesionales. Es necesario también que el protocolo de seguridad contemple preocupaciones de carácter ético y deontológico. Las empresas, los medios, deben invertir en equipos de seguridad y en condiciones de trabajo especial para estas situaciones. Las empresas, los medios, deben capacitar a sus periodistas para coberturas delicadas como estas y deben garantizar atención psicológica en casos de estrés postraumático o choques, visando el mantenimiento de la salud emocional de sus empleados. Profesionales necesitan sensibilizarse especialmente
para esas coberturas, dejándose pautar por la empatía y adoptando posturas más cuidadosas, responsables y respetuosas. Las empresas, los medios deben formular manuales, guías o materiales de apoyo para guiar a sus profesionales y reforzar sus políticas editoriales en ese tipo de cobertura. Es altamente recomendable que estos materiales sean producidos en el marco de las redacciones y más con la participación de los periodistas, para que se involucren con eso. Los editores deben coordinar sus equipos con independencia de gobiernos y empresas que estén directamente ligados a la tragedia, reforzando su independencia editorial y haciendo transparente esta condición. Los editores también deben preocuparse por la administración del tiempo y la presión de las audiencias. Las empresas y las entidades de clase, los sindicatos, por ejemplo, los colegios profesionales, deben fomentar una cultura de evaluación personal de riesgo entre periodistas y medios, incluso el riesgo ético en las coberturas. Organizaciones de medios, los medios, deben establecer políticas editoriales específicas para redes sociales, para interactuar con sus públicos, con víctimas y familiares, y para crear e involucrar a sus comunidades en coberturas de tragedias. Políticas específicas para las redes sociales que tienen un tiempo distinto como de la cobertura normal de los medios. Y para concluir, la misma preocupación debe ser con los amateurs, con las personas, los ciudadanos que desean participar en ese proceso de comunicación y que a menudo producen contenidos como vídeos y fotos y los ruin sin los debidos cuidados éticos o periodísticos. Es decir, periodistas y medios de comunicación necesitan cuidados adicionales para utilizar estos contenidos generados por los usuarios, certificando su procedencia, su sustancia y su adecuación ética. Hay una responsabilidad en eso. Empresas de comunicación pueden y deben valerse de nuevas tecnologías como la utilización de drones, sistemas de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas para hacer sus coberturas. Pero no deben delegar a las máquinas y a los sistemas las decisiones más delicadas de carácter moral o ético. Y por último, es importante diseminar una cultura para cobertura de reducción de riesgos de desastres. El periodismo puede ser más propositivo, puede ayudar a evitar las tragedias y los desastres y puede interferir más positivamente en la formulación e implantación de políticas públicas en esa área. Muchas gracias. Muchísimas gracias al compañero, que creo que también ha hecho una ponencia excelente, ha respetado totalmente los tiempos, ha introducido elementos súper interesantes al debate, que yo creo que son fundamentales.